Muy buenas tardes, amigos. Por nuestro programa han desfilado ya toda clase de personas, todas unidas por un mismo amor a la cocina. Unos han sido profesionales, cocineros, cocineras, dueños de restaurantes, jefes o jefas de sala, y otros, pues, arquitectos, escritores, pintores, cantantes, músicos, toda clase de profesiones. Pero, por supuesto, todos unidos por el amor a las cosas bien hechas. Y es que en este mundo agitado y un poco neurótico que vivimos, hay otro mundo particular, que es el del hombre, el de la vida, el de los que tienen tiempo para comer, gusto por la preparación de los platos, labios para saborear el vino, inteligencia para conversar y amar la existencia. El mundo de los que tienen sentido de la amistad y de la familia y que saben que alrededor de una buena mesa florece la alegría, el buen humor y el placer de las cosas bien hechas. Este párrafo está extraído de un artículo aparecido en el Faro de Vigo, que es el vicedecano de la prensa española y periódico conocidísimo en toda Galicia, y que lo firma un tal Manolo Galletas. Hola, Manolo, ¿cómo estás? Hola, Elena. Te traigo saudades de miña terra para ti, para Televisión Española, para los que la hacen y para los que la ven. Pues te lo agradecemos todos mucho. Manuel Fernández Tapias es un conocido gastrónomo y crítico. Y antes que nada, Manolo, yo quiero saber este alias tan simpático de Galletas, ¿a qué se debe? Se debe a que yo y mis 11 hermanos, cuando éramos niños, más 4 niños de una familia amiga, nos fuimos a veranear al fondo de la ría, a una casa que teníamos en Rande, y mi madre había hecho provisión de galletas y chocolate para todo el verano. Y una tarde me subí a un árbol con las provisiones y hasta que las acabé no bajé. ¿Pero qué y desde ese momento me llama todo el mundo en Vigo Galletas. ¿Pero no fue excesivo? ¿No te pusiste malo, Manolo? No. Y dejaste a la pobre Almita, tu madre, sin merienda para 11 niños y 8 más. Oye, Manolo, tú empezaste a escribir tarde, quiero decir, hace poco tiempo. Sí. La primera vez que escribí fue una nota necrológica sobre el llorado maestro Álvaro Cunqueiro, lo cual me impulsó. Sentí como el impulso de escribir algo sobre él, una persona a la que yo quería tanto y respetaba como uno de los mejores escritores en lengua española y en lengua gallega. Sí, por supuesto. Todos hemos leído a Álvaro Cunqueiro y le hemos llorado. Manolo, en este párrafo que he leído, además, incluyes otros en los cuales te quejas mucho de la calidad de vida actual o que por lo menos las condiciones de vida nos hacen perder grandes placeres. ¿No es así? Sí. Yo creo que hoy día la técnica que nos mandan los americanos, que nunca han sabido mucho de cocina, pues nos envían una técnica que nos hace de vivir de una manera en la cual en el fondo estamos a disgusto. Y entonces todos son sucedáneos. Sí. El café no es café, el pan no es pan, el vino no es vino, la cerveza no es cerveza. Y casi las mujeres ya no son mujeres. Bueno, Manolo, esto lo discutiremos después porque nos saca del tema de la cocina. Pero en el fondo a ti lo que te gusta es llamar al pan pan y al vino vino. Exactamente. Una cosa, Cunqueiro creo que era el que decía, ya que le hemos nombrado, que en la cocina gallega hay 3 rosas. ¿Cuáles son? Bueno, Cunqueiro decía unas cocineras que ya desgraciadamente ya son muy mayores, algunas, vamos. Esto es rosa, la del Redondela, famosa por sus empanadas. Sí, por las empanadas. Rosita, la de Cochón, sitio donde hemos comido todos durante mucho tiempo, en Canido. Y Rosa, mi mujer, que es una gran cocinera. Pues qué suerte has tenido, Manolo. Mucha suerte. Sí. ¿Y tú por qué te interesaste en la cocina? ¿Cuándo empezaste? Vamos. Bueno, yo de pequeño, una abuela mía que tenía la manía de darme de comer, pues cuando tenía yo 10, 12 años, me daba marisco, sopa, pescado, carne, flan de 12 huevos y fruta. Entonces ya me lanzó a la gastronomía. Luego a los 19 años me fui a Venezuela y lógicamente durante el tiempo que estuve allí, que fueron casi 10 años, pues comía y cenaba en todos los restaurantes que había allí. Unos italianos, unos húngaros, unos israelitas, unos yugoslavos, unos españoles, unos mexicanos, total, unos que americanos. Empezaste a comer muchas cocinas distintas, claro. Y luego al conocer a Rosa, con la que me casé, pues me di cuenta con gran contento por mi parte que era una cocinera fenomenal. Ella es una cocinera fenomenal, y un amante de la perfección en la cocina.
Pero tú en la cocina me parece que no te pones mucho el delantal, Manolo. Nin de broma. Nin de broma. Pues yo sí me lo voy a poner porque si no, no podemos empezar. De todas formas, me vas preparando tú el oporto, ¿Cómo no? que va a ser un ingrediente importantísimo en nuestro primer plato, ¿eh? Paso a la cocina. Muy bien. Esta receta de perdices de Rosa, tu mujer, requiere un buen oporto, Manolo. ¿Me lo vas a servir? Sí. Qué bien. Mientras tanto, vamos a ver si tenemos todos los ingredientes. Primero de todo, perdices, bien limpias y bridadas. Después, champiñón, cebolla, cebollitas francesas, además, ajos, laurel, zanahoria, jamón cortado en taquitos, bueno, eso es igual porque es para un sofrito y guarnición, y un ramito de hierbas que creo que están todas, estragón, cebollino y perejil. Y luego, por supuesto, además del oporto, un vinagre de muy buena calidad y vino. Las perdices estarán faisandé, porque mi abuela siempre decía, la perdiz con el dedo en la nariz. Bueno, y como tu abuela fue la que te enseñó a comer, bueno, pues están bastante bien, yo creo. ¿Por qué no brindamos ya con el oporto, Manolo? Encantado. Es un vino maravilloso. Para que nos salga bien esta receta. Qué bueno es realmente. Voy a empezar a sofreírlas, ¿te parece? Muy bien. A dorarlas, vamos. ¿Ves? Ahora te puedes salpicar, pero como eres tan terco y no te quieres poner un delantal... Si me pongo un delantal, mis amigos en la peña de Vigo se ríen de mí. Que va, yo creo que no. Manolo, tú eres un gran aficionado a los vinos y tienes una bodega que envidiaría a cualquiera, que para un particular es algo maravilloso. No está mal, pero el vino es una de las creaciones más importantes que ha conseguido el hombre a lo largo de la historia. Sí. Y conviene guardar un poquito para aquello de los inviernos y tal. Claro, para calentarnos en el invierno. Pues yo en esta bodega quiero que alguna tarde descorchemos una botella buena de esas que tienes reservadas. Cuando Perdóname quieras. la impertinencia. Cuando quieras, pero siempre bebiendo a modiño, que es como hay que beber el vino. ¿Cómo has dicho? A modiño significa despacito. Ah, bueno, con tal de que tengamos muchas horas por delante. Exacto, exacto. Vamos dorándolas bien. Ah, también tenemos, fíjate, caldo, que se me olvidó decírtelo antes. Yo creo que está absolutamente todo, ¿no? Perfectamente. ¿Cuándo empezaste a reunir la bodega? Pues la empecé a reunir ahora unos 15 años. Sí. Y aparte de vinos españoles, de vinos franceses, de oportos vintage, del cual hablaremos luego, Sí. y de coñacs antiguos, tengo algunas cosas muy interesantes. Dime alguna de ellas, anda. Pues tengo, desde Burdeos, me traje un cajón de madera con 6 Magnum. Sabes que el vino en Magnum respira mejor que el vino en una botella normal de 75 centilitros, porque el Magnum tiene más capacidad el vino de oxigenarse. Entonces, cuando hay una buena cosecha, se embotella en Magnum. Y yo me traje los 6 primeros Magnums de la Vinoteca, que estaba con Néstor Luján, por cierto, de la Vinoteca de Burdeos, y me los traje a mano, sangrándome la mano, pero no me separé de ellos para nada. Con tal de que no se movieran demasiado. Exacto. Y son unos vinos fenomenales. A mí me gustan mucho los vinos del Rin. ¿Tienes alguno? Sí, los vinos del Rin, que según Cunqueiro son los padres del vino gallego, de nuestro vino albariño, de nuestro vino del Rosal o de nuestro vino del Ribero, contaban que los monjes trajeron, los cistercienses y los monjes de Cluny, trajeron estas cepas que aclimataron a Galicia, que tiene muchas características como el Rin, tierra brumosa, de poco sol, vinos ácidos, un gran río, vinos afrutados y tal. Y creemos que el padre de nuestro albariño, por ejemplo, es el Schloss Johannisberger, que es de mi amigo, el príncipe Pablo de Metternich, que se lo regaló el Congreso de la Santa Alianza a su tatarabuelo, se llamaba el Metternich, el canciller austriaco que organizó el reparto de Europa cuando la caída de Napoleón. Fíjate qué bonito, como la historia del vino, que es lo que decimos siempre en este programa, la historia de la gastronomía en general nos conduce a la historia. Claro, claro. Por supuesto. Vamos a echar ahora ya la cebolla para que se vaya dorando. Muy bien. Y se dora además así con el saborcito de las perdices. Bueno, lo que podemos hacer es dejar que se dore un poquito y luego sacamos las perdices y que se siga dorando. ¿No te parece? Bien, muy bien. Todo el mundo a dorarse. Ya está muy dorada la cebolla, Manolo, pero vamos a extraer los ajos
porque estos no hay que pasarlos. No. Al menos eso me ha dicho Rosa, ¿eh? Exacto. Tampoco la hojita de laurel. ¿Qué te parece si vamos salpimentando las perdices? Me parece muy bien. Pues sal, Sal. lo primero. Como luego van a llevar jamón, yo creo que poca sal, ¿verdad? Sí. Una cosa así. Esto, ¿Qué? non sei como quedarán, pero o cheiro é moi bo. Como me alegro. Y inmediatamente unas hierbas. Primero, bueno, esto no es hierba, es especia. Pimienta blanca. ¿Tú crees que como así? Una cosilla así, ¿no? Por culpa de ella se descubrió América, ¿Por culpa de quién? de la pimienta blanca. Cuéntame. Y del resto de las especies. Claro. Fueron a buscar las especies por una vía menos costosa que la de Venecia Exactamente. y entonces se encontraron con América. Porque antes el camino de las especias era larguísimo. Sí, sí. Atravesaba todo Oriente y toda Europa. Exactamente. Ah, perdona, esto es estragón, ¿eh? Pero, Porque como lleva hierbas, que total, las perdices están en el campo, pues tiene que oler a ellas. está muy de moda en la cocina francesa el estragón. Oye, ¿y por qué no me hablas un poco del Oporto? Porque en realidad es un vino que los españoles, pese a tenerlo tan cercano, no lo conocemos bien. Bueno, el Oporto no le debe a la ciudad de Oporto más que el nombre, porque el Oporto nace, como tú sabes, en las laderas y barrancos del Alto Douro, Sí. cerca de la frontera con España. Una zona inhóspita, desolada y avara, donde no crecen más que las viñas, con grandes sacrificios, y los hierbajos que comen las cabras. Esta zona, remontándonos un poco, desde la época romana produjo siempre viñas, Sí. y hubo a veces un exceso de ellas en el Imperio Romano, y entonces Domiciano mandó un decreto en que arrancaba las viñas para tener otros cereales, para que no arruinaran la cosecha de otros cereales. ¿Y Bueno, fue Domiciano? fue Domiciano. Entonces, Enrique de Borgoña, que vino a pelear con el Cid contra los infieles, se casó con la hija natural de Alfonso VI y le dieron como premio el condado del Miño y del Douro. Y entonces se dice la leyenda que trajo las viñas de Borgoña a Oporto. Bueno, en estas laderas abruptas nace el vino de Oporto. Y esto es el único día del año de fiesta para aquellos paisanos, es el día de la vendimia, donde van con gaitas y con músicas hacia los lagares, llevando las viñas desde unos terrenos muy abruptos y muy difíciles, escalonados, de tierra granítica deshecha por los ríos, y donde está sujeta a sequías, heladas, torrentes, un calor de 40 a 50 grados en verano. Entonces una vez en los lagares, el vino se deja reposar hasta la primavera, donde se lleva a Vilanova da Gaia, que es una ciudad, Vilanova da Gaia. Es un sitio, una ciudad que está enfrente de Oporto, hoy casi es un barrio de Oporto, al otro lado del río Miño, donde están los almacenes y las oficinas de los exportadores del vino de Oporto. Y ahí el vino reposa en botella o en bocoy o en barrica, reposa durante años en el silencio y la quietud de esas bodegas. ¿Tiene que estar muy en silencio? Tiene que estar muy en silencio. Es el bodeguero, los menores ruidos los denota el vino, el menor acontecimiento que pasa en la bodega, el vino lo nota. Y entonces Cunqueiro decía que si en un viñedo pasaba un cura, las viñas, el vino lo notaba después. Y entonces el vino de Oporto, según salga del lagar, se divide en dos grandes familias, que son el Oporto de madera, o blended, o mezcla, sí, y el Oporto vintage, o Oporto de cristal. El Oporto de vintage, que es una manera de decir los portugueses, la palabra vintage inglesa, o milésime francesa, sí, o añada española, son los vinos elegidos de una sola cosecha maravillosa, que suele ocurrir 2 veces cada 10 años. Se reúnen los cosecheros y establecen que ese es un año vintage. Y entonces el Instituto del Vino de Oporto, que está todo muy regulado allí, lo aprueba. Sí. Entonces ese vino pasa 2 años en bocoyes, barricas, y se mete sin mezcla ninguna, se mete en botellas. Y en botellas puede durar 30, 40, 50, 60 o 100 años. Es lo que se llama el vintage, que pone... ¿Y se bebe después de 60 años? Se pone después de 60 años. Ajá. Entonces, hay vinos de 100 años en el comercio en Portugal, vinos del 1900, vinos del 1890 y tal.
porque me olvidé decir que los vinos de Oporto, se les interrumpe la fermentación, o sea, la uva fermenta y se convierte en alcohol, que es el origen del vino. Pues ellos interrumpen la fermentación con brandy o aguardiente vínico y entonces queda un azúcar de sobra, por eso el Oporto es dulzón, tiene ese deje dulzón, y entonces al interrumpirlo, ese vino queda como si dijéramos protegido por ese brandy. Sí. Ese vino tiene una fortaleza interior que no tiene, por ejemplo, un vino de Rioja, que a los 30 años se puede morir. Y que se lo aporta, no se muere, claro, porque es un vino generoso, sí, que tiene una potencia dentro de su cuerpo. Perdóname, Manolo, pero como este pasapurés es tan chico, voy a tardar muchísimo en pasar toda esta cebolla. Así es que me vas a seguir contando lo del Oporto, pero voy a buscar otro que sea un poquitín más grande, ¿eh? Ya hemos pasado toda la cebolla, Manolo, sobre las perdices. Va quedando con muy bonito color, ¿eh? Muy bonito. Y ahora, continúame, por favor, con el Oporto, mientras yo rehogo jamón y zanahorias, ¿eh? Muy bien. Habíamos explicado lo que es el Oporto vintage o Oporto de añada, que envejece en cristal. Y ahora tenemos que hablar del Oporto de madera o blended, Oporto de mezcla. Este Oporto suele llevar a veces hasta 16 mezclas de vino y duerme y envejece en barril. Según los años que envejece en barril, al principio es de color rojo y se llama ruby, y luego al ir envejeciendo adquiere un color de miel dorada, ambarino, topacio, tawny en inglés. Como tú sabes, los portugueses son los más antiguos aliados de Inglaterra, sí, desde hace 800 años, desde la firma del Tratado de Methuen. Ay, perdóname, que en este momento, fíjate, iba a echar los champiñones. No pasa nada, pero lo sacas y tranquilamente. Saco lo único que he echado, porque estaba distraída con tu explicación. Champiñones de París. Y lo primero son, champiñones de París, lo primero son las cebollitas francesas. Muy bien. ¿Todo es francés? Todo es francés. Sigue con el Oporto, por favor. Entonces, el Oporto Tawny, que es el mejor de los Oportos de madera, llega a adquirir unas calidades enormes y a estar 40 años en barriles. Y las botellas, en su etiqueta ponen over 40 years, sobre 40 años, más de 40 años en madera. Tiene un color de miel y es muy, muy, muy bueno. Después también hay que la gente tiene poca información, el white port, que es el Oporto blanco. Sí. Este Oporto blanco es una cosa relativamente nueva para los años que lleva el otro Oporto haciéndose. Me parece que empezó más o menos en el 1920 o 1930, en que se deja fermentar toda la uva y después se le añade el brandy, con lo cual se consigue un Oporto blanco seco, que se llama el extra white. ¿Y este, perdóname, se toma por la mañana? Y ese se toma como aperitivo por la mañana, y después el ruby o el tawny se toman después de comer con los pasteles o con fruta, siempre excepto con agrios. Con fruta agria no se puede tomar. O con un yogur. Con un yogur. Sí. Después de 5 a 7... Perdona que voy a echar el caldo, que si no, no continuamos nuestro guiso. De 5 a 7 se toma el tawny y ya de noche, en ocasiones especialísimas, se toma el vintage. El vintage era el único, el Oporto era el único, como te decía antes, de los ingleses, es el único vino con el que se podía brindar por la soberana. En los clubs ingleses solo se brindaba con Oporto. Y el Oporto vintage, que está envejecido en el cristal, o sea, en la botella, pues al cabo de 60 años está sujeto a que el corcho esté en malas condiciones. Y al abrirlo, que pedazos del corcho caigan dentro del Oporto y lo enturbien. Ya. Entonces el colmo de la exquisitez que hacen los cosecheros de Oporto en sus casas es poner en la chimenea una tijera grande al rojo vivo y con esa cortan el gollete de la botella. ¿Pero el gollete por la parte del cristal? Por la parte del cristal. El gollete es el gollete de cristal, claro, sí. Mientras tanto echo yo el vinagre. Lo cortan así por aquí, y entonces con ello va incluido fíjate qué maravilla. El corcho, y entonces eso se pasa a un decanter. Un decanter es lo que nosotros llamamos también en Galicia garrafa, es un instrumento de cristal, un recipiente de cristal, que los hay labrados, los hay con oro, los hay con plata, los hay artísticos maravillosos. Entonces ahí se pasa el Oporto antes de servirlo, porque el Oporto, como es un vino generoso, está sujeto a criar pozo. Ya. Voy a echar vino blanco aquí también, ¿eh? Perdona, que esto es la receta de Rosa, que si no luego nos va a regañar. Muy bien.
Y entonces se pasa a una garrafa donde se consume, pero no se consume directamente vaciándolo de la botella, No, vamos hirviéndolo de la botella. se pasa a un decanter y se sirve. Ahora, sí. hay una regla de oro para los cosecheros y para los aficionados al Oporto, Sí. es que las botellas al abrirlas tienen que morir, no se vuelven a guardar. Las botellas que se abren son para beberlas. No se puede guardar el Oporto porque la oxigenación lo estropearía. Entonces no se vuelve a tomar. Ah, pues muy bien, luego, entonces vamos a consumirnos nosotros esta, ¿no te parece ya que la hemos abierto? Hombre, claro. Mira un momento, Manolo, Dime. como esto tiene que hervir el tiempo de dureza de las perdices, que puede ser desde media hora hasta hora y media, Claro. yo creo que vamos a dejar la cazuela hirviendo y mientras tanto, este sofrito Sí. también lo echamos aquí, porque así todo toma sabor y luego aunque lo separemos para volverlo a pasar, Perfecto. sin embargo la guarnición se sirve con Le da- sabor a perdiz. Exactamente. Ah, pues estupendo. Yo te lo consulto todo, porque aunque tú no te hayas puesto un delantal, Sí. pues entonces... Tú sabes que la perdiz, esto en los monjes de Alcántara, el monasterio, esto tenían un recetario que Sí. consiguió un soldado famoso y se lo llevó a la duquesa de Abrantes, la mujer del general Junot, antepasado de Philippe, y dijeron en Francia Escoffier, que era el jefe de la cocina, que había sido el trofeo más importante que habían conquistado en la guerra Fíjate, española. y con lo que luego presumen ellos, y Y sin la perdiz embargo... en los sitios buenos de París se llama perdiz a la moda de Alcántara. De Alcántara. Echa aquí el Oporto, Manolo, Echa porque el este Oporto. es el final. Y así dejamos cocer. Pues yo creo que estas eran un poquitín duras 1 hora, ¿te parece? Muy bien. Manolo, ¿qué tal va eso? ¿Cómo que qué? Pues estás Muy bien, batiendo... muy bien, muy bien. ¿Y el delantal cómo te lo pusiste? Me lo puse. Bueno, me queda precioso el de la Yo creo que tabla. te queda muy bien. Maravilloso. Yo sabes lo que pasa, que sé vender muy bien los productos, porque soy discípula de uno de los mejores maestros en vender que se llama Manuel Fernández Tapias. Muchas graciñas. Que Mira, Dios te dé mucha saludiña. eso espero. Este almíbar lo he hecho con medio litro de agua mineral, por si acaso el agua es demasiado caliza, y con medio kilo de azúcar. Y cuando queda, por supuesto, su cortecita de limón, que eso ya sabes que le da mucho sabor. Cuando queda un punto de hebra ligera, es el momento... ¿Está bien batido? Bien, bien, bien. Bueno, de incorporar Soy un experto. el almíbar, pero aparte de ser un experto, cuéntame un poquitín más del Oporto mientras yo cuelo Bueno, todo esto sobre la Como te tartera. decía antes, los ingleses han estado siempre ligados al Oporto. Sí. Y esto se establecieron en dicha ciudad en 1600, 1650. Fundaron la feitoría o Factory House, que es un edificio austero de granito, hoy día que es de 13 cosecheros, en donde tienen la edición completa del Times, desde Anda. el número 1. Se reúnen una vez a la semana y no permiten que en el comedor entren las señoras. ¿Ah, no? No. Son unos machistas. No sé si son machistas, no, son cosecheros de Oporto. Tienen 2 comedores exactamente iguales, donde en uno comes y en otro después de comer pasas a él para tomar el Oporto y que no se contamine con los olores de la comida. Es una cosa maravillosa. La cocina es como de arriba y abajo y el Oporto, cuando el jefe de la mesa que preside, va girando como las manillas del reloj y eso es inalterable. En el decanter que te decía antes va girando el Oporto por los invitados. Entonces esto se toma con los cigarros y es uno de los momentos
más maravillosos del día. Y más solemnes. Perdóname un momento que tengo que explicar que aquí, por supuesto, hemos hecho un caramelo que recubre todo el molde, ¿eh? Perfecto, perfecto. Esto... Y lleva 15 huevos, pero 13 son solo yemas y 2 enteros. Muy bien. La Rosiña sabe lo que hace. Sí, por supuesto. Bueno, aparte de esto, quería decirte que los cosecheros de Oporto, cuando les nace un hijo, dejan un stock del Oporto de ese año para la vida futura de ese niño. Y entonces los que tienen la suerte de nacer en año vintes, o en año de añada, o en año milesín, pues durante su vida tienen una reserva de vino buenísimo, que abren el día de su mayoría de edad o el día de su boda. Qué suerte tienen esos niños. Sí. Vamos a introducir esto en el horno, pero al baño de María. Muy bien. Verás, ¿no te importa abrir tú el horno y yo coloco la tartera dentro de este cacharro con el agua? Yo creo que este horno tiene que estar a 250. Exactamente. ¿No? Más Sí. bien fuerte y dejarlo 250. como una media hora. Media hora, muy bien. Debe ser el postre que te dan allá arriba cuando llegas, pasas la puerta de San Pedro, te dan el tocino de cielo. ¿Te dan el tocino de cielo? Digo yo. ¿Y cuál es el secreto importantísimo del tocino de cielo? El secreto Sí. del tocino de cielo, Sí. echarle muchos huevos. Pues yo creo que como no hemos estado escasos, ha quedado absolutamente perfecto. Sin embargo, se nos olvida una cosa, que es la tapa. Ay, la tapa. ¿No te importa volver a abrir el horno? No me importa nada. Porque si no se dora demasiado la Exacto. superficie. Perfecto. Bueno, Manolo, pues esperemos nada más que esto se cuaje para poderlo luego desmoldar y que se vea que es el postre perfecto. Y nada más, señores, por hoy. Muy buenas tardes y hasta la semana que viene.